El deshielo de la sierra y las últimas lluvias están provocando que aumente el caudal de los ríos. Este es el Eresma, en Segovia. La Confederación Hidrográfica del Duero ha declarado alerta roja ante el riesgo de desbordamiento. Buenas tardes. Esta situación está provocando actuaciones de la CHD y de la propia Diputación para evitar también inundaciones en las carreteras. Carlota Muro. Sí, así es. Además, la Confederación Hidrográfica del Duero acaba de comunicar que va a proceder a soltar agua del embalse de Burgo-Millodo, por lo que el Servicio de Carreteras de la Diputación ya ha dicho que se va a cortar ese tramo entre Burgo-Millodo y Carrascal del Río por riesgo de inundación de la calzada. Y esta tarde a las 6 se activará el aviso por vientos que pueden alcanzar los 80 km por hora en algunas provincias. Silvia. Sí, vamos a tener esas fuertes rachas de viento hoy en toda la fachada occidental hacia el norte de la comunidad, con precipitaciones todavía en el nordeste y que irán entrando especialmente por el suroeste a últimas horas de la tarde. Tendremos esas temperaturas que incluso en el sistema central y hacia el este de la comunidad pueden subir algo más hoy. Solo el 16% de los jóvenes ha conseguido emanciparse. El resto continúa viviendo con sus padres. Hoy hemos conocido el último informe del Consejo de la Juventud. De los 7 millones que se encuentran en esta situación, solo uno ha logrado independizarse. La protección de los menores ante la pornografía ha llegado al Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado un informe para regular el acceso de niños y adolescentes a Internet. ¿En qué consiste? Sara Ayuso. Sí, tiene dos pilares. A más corto plazo, una APP pionera que limita el acceso de los menores al porno. También contempla una ley integral que el Gobierno espera se resuelva con un gran acuerdo intergeneracional de país. El consejero de Medio Ambiente y las organizaciones agrarias se han reunido hasta hace unos minutos. Sobre la mesa, el tema del lobo. ¿Hay conclusiones ya del encuentro? Laura Zembranos. Sí, ya hay consenso que se traduce en el envío de una carta al Ministerio en la que se pedirá que se dé marcha atrás a la protección total del lobo al norte del río Duero y que se pueda volver a controlar el censo de la especie, al igual que ya sucedía antes de 2021. La Junta va a financiar hasta 4 proyectos de interés turístico en la provincia de Zamora. Son sobre todo en zonas afectadas por los incendios de la Sierra de la Culebra. Quieren de esta manera iniciar la reconstrucción de una zona castigada por esta catástrofe. En Ávila también celebramos el Día de la Croqueta, como no podía ser de otra manera, suculenta como esta que es de marisco, pero puede haber croquetas de todo tipo porque permite, entre otras cosas, el aprovechamiento de los restos de comida que han quedado por casa. En establecimientos hosteleros es muy demandada. El caudal de los ríos de la comunidad ha crecido de forma considerable. El ascenso de las temperaturas registrado en los últimos días y el aumento de las precipitaciones nos dejan estas imágenes. El deshielo en la montaña, especialmente en la Sierra de Segovia, ha complicado la situación. Y se está notando en el Eresma, el río que atraviesa la ciudad. Como en otras ocasiones, a la altura de la Casa de la Moneda se temen desbordamientos. La CHD ha activado la alerta roja en la zona y la Diputación ha anunciado actuaciones en algunas carreteras. Carlota. Pues así es, Antonio. En Burgo-Millodo se va a proceder a abrir, a soltar agua de ese embalse y se va a cortar el tramo entre Burgo-Millodo y Carrascal del Río por riesgo de inundación de la calzada. Ya lo anunciaba la CHD hace unos instantes. Parece ahora mismo que aquí en esta zona de la Casa de la Moneda el agua va remitiendo. Preocupaban sobre todo esas primeras horas en las que ha estado desaguando el embalse del Pontón Alto, que está además al límite de su capacidad porque el caudal del Eresma ha llegado incluso, fíjense, a los 37 metros cúbicos. El agua en esta ocasión no ha llegado a inundar la Casa de la Moneda, como se ha ocurrido en otras situaciones, en otras ocasiones, y ya está funcionando además esas bombas de achique. Los bomberos también muy pendientes por si hubiera que controlar la situación, también pendientes de esas lluvias que parece que podrían caer en las próximas horas. Va remitiendo un poquito esa crecida, creemos que ya hemos llegado al pico. El pico fue alrededor de las 3 de la mañana con un cauce de 38 metros cúbicos por segundo. Actualmente los últimos datos que nos han facilitado son de las 11:30, 12 de la mañana, en el que está ya 33-34 metros cúbicos por segundo. Visualmente ya se aprecia que ha bajado un poco y afortunadamente no tenemos que lamentar pues ningún desbordamiento, ninguna inundación, con lo que lo vamos a calificar de crecida, no de inundación. Parece un río de chocolate.
Pero es el agua tras el deshielo arrasando este campo de cultivo en Navares de Ayuso, Segovia. Lo mismo ocurre en Lerma, Burgos. Presas desbordadas como la del Pontón. Y ríos como el Esgueva a todo lo que dan. Hasta llegar incluso a inundar caminos como este, en Segovia. Es la consecuencia del deshielo. Desde la EMET se observa este fenómeno. Las precipitaciones en forma líquida, en forma de lluvia, están originando que la nieve acumulada en días previos funda y por tanto aumente la escorrentía. Se ha juntado todo para que la nieve se vaya. Un aumento de las temperaturas y de las precipitaciones provoca el deshielo. Estamos atravesando un episodio otoñal en pleno invierno, son vientos húmedos y cálidos y bueno, pues eso provoca esa subida de temperaturas y esas precipitaciones. Dejan imágenes como estas. Pero la nieve podría volver. El invierno realmente acaba de comenzar, ¿no? Entonces esperamos pues vuelva a recuperarse en parte. Y que el deshielo no nos deje sin nieve. Meteorología cambiante que ha pasado de las heladas de hace apenas una semana a temperaturas mínimas superiores a los 10 grados como las que tenemos ahora. Esta tarde lo que llega es el viento. En varias provincias de la comunidad las rachas pueden superar los 80 kilómetros por hora. En Salamanca, por ejemplo, han anunciado el cierre de algunos parques. Paco Gómez. Jornada de fuertes vientos en Castilla y León con 5 provincias en alerta amarilla. En Salamanca y Zamora se van a alcanzar rachas a partir de las 6 de la tarde de hasta 70 kilómetros por hora y en León, Palencia y Burgos esas rachas podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros, sobre todo en zonas de montaña. Y a partir de mañana, además de la lluvia que llegará de forma generalizada, esas fuertes rachas de viento se extienden al conjunto de Castilla y León. En unos días, de nuevo, las temperaturas bajarán de forma importante. Episodios gélidos que son un riesgo para los mayores que viven solos. Más allá de la pobreza energética, a veces se pasan por alto acciones básicas que mitiguen estos riesgos. Por eso Cruz Roja tiene en marcha una campaña de prevención. Buenas tardes, ¿es usted auxiliadora? Mire, la llamo de Cruz Roja, ¿qué tal se encuentra? Como Rosy, una quincena de voluntarios se dedica a llamar uno por uno a los mayores en situación de soledad detectados por Cruz Roja. El objetivo, recordarles algunos consejos básicos para afrontar los episodios de frío. Las precauciones que tienen que tener para minimizar los riesgos de que el frío le pueden provocar en la salud. Pues beber mucha agua y si no, pues calentitos, caldos, infusiones. Las llamadas afloran problemas como la pobreza energética, pero sobre todo la peor epidemia, la soledad. Porque hay mucha soledad, es que hay que estar aquí para verlo, mucha gente sola, con problemas, incluso los hijos que no saben mucho, quieren saber mucho de ellos, entonces necesitan eso y agradecen un montón de que venga alguien y hable con ellos. Independientemente de los consejos, sienten que tienen alguien a quien hablar. Las personas están deseando hablar, te cuentan y fundamentalmente con las personas mayores achacan un poquito más la soledad. Vaya, por Dios, ¿pero qué le ha pasado? Me voy para casa con pena de las cosas que me cuentan. Pero bueno, si un ratito le podemos esa soledad quitársela un rato, pues muy bien. La sensación de desamparo de muchos mayores que viven solos se ha incrementado a raíz de la pandemia y hoy es uno de los grandes desafíos sociales. A finales de año Europa dio un giro a su política sobre el lobo. Se mostró favorable a reducir la protección en zonas donde la población ha crecido, dando la razón así a las reclamaciones de comunidades autónomas como Castilla y León. Esta mañana se ha reunido la Consejería de Medio Ambiente con las organizaciones agrarias. Laura Zembranos, ¿han alcanzado algún acuerdo? Sí, Consejería y organizaciones agrarias enviarán una carta conjunta al Ministerio para pedir como medida más urgente que se elimine la total protección del lobo al norte del río Duero y que se vuelva a poder controlar el censo de la especie como ya sucedía antes de 2021, algo que avala la Unión Europea. Si el Ministerio desoye esta petición, Europa no podrá obligarle a cambiar de postura y ya solo quedará la vía judicial y la administrativa, pero la Junta confía en antes llegar a un consenso. A día de hoy podemos decir que han crecido en torno a un 30% los daños a la ganadería. Más de 12.000 animales muertos por los ataques del lobo. Los lobos mataron 1.374 vacas, 1.048 ovejas, 165 caballos y 118 cabras. Ha sido una imposición ideológica, que evidentemente cada uno puede tener su ideología. El problema es cuando esto se pasa a boletín oficial del Estado y empieza a tener unas consecuencias
gravísimas en el sector ganadero. Las zonas afectadas por los incendios forestales necesitan ayuda. Por un lado, para recuperar las especies naturales que quedaron devastadas por el fuego. Por otro, con fondos económicos que reactiven los negocios afectados. Es el caso de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Se beneficiarán de una subvención de la Junta de $500.000 de euros en varios proyectos turísticos. Pablo Carretero. El consejero de Cultura y Turismo ha estado reunido hoy con alcaldes de la provincia de Zamora. Son sobre todo alcaldes de localidades que han sido afectadas por los incendios de la Sierra de la Culebra. Y es que la Junta, a la hora de elaborar las subvenciones para los proyectos turísticos que se van a ejecutar en el próximo año y medio, ha tenido en cuenta que estuvieran en zonas afectadas por esta catástrofe natural. Estamos hablando, por ejemplo, de la creación de miradores, también rutas turísticas entre distintas localidades, y en este pueblo, en Villar de Ciervos, por ejemplo, se va a restaurar un molino. Todo ello para la recuperación de una zona castigada por los incendios de la Sierra de la Culebra. Somos muy conscientes de lo que ha sufrido esta zona y estaremos siempre dispuestos a aportar nuestra ayuda. A mí estos proyectos me gustan mucho, porque se unen aquí la recuperación de elementos patrimoniales con el turismo de naturaleza, que nosotros lo vamos a potenciar muchísimo. Utilizar los reclamos ecológicos para vender un producto no será tan sencillo a partir de ahora. Para hacerlo será necesario el respaldo de los sistemas oficiales de certificación. Si no es así, las marcas se enfrentan a una dura sanción. El Parlamento Europeo va a aprobar mañana una nueva normativa en este sentido. Adiós al ecopostureo. El Parlamento Europeo aprobará una nueva directiva que mejorará el etiquetado de los productos y prohibirá el uso de alegaciones engañosas. Queremos que los consumidores tengan el poder de decidir qué tipo de producto comprarán, que tengan información completa para poder participar en la transición verde y ahorrar algo de dinero. De este modo, desaparecerán declaraciones ambientales genéricas como natural, biodegradable o eco si no están basadas en los sistemas de certificación establecidos por las autoridades públicas. Muy bien, porque ya estamos cansados de que nos engañen. Pues sí, porque yo creo que la mayoría de lo que pone allí no es verdad. Y por lo menos sería más transparente y de acorde al medio ambiente y a ser más justos con el consumidor y con lo que se está comprando. Hombre, siempre que se mejore la información que se dé al consumidor y no se engañe, pues me parece perfecto. Otro objetivo del Parlamento Europeo es que los fabricantes se centren más en la durabilidad de sus productos. Y para ello, se creará una nueva etiqueta que resalte una garantía mayor a los 2 años que tienen todos los productos. La etiqueta será 2+2 o 2+1 o 2+0. Puede iniciar una competencia entre productores porque, por supuesto, los consumidores elegirán productos que durarán más y tendrán una garantía más larga. Unas normativas que permitirán a los consumidores tener la máxima información posible sobre lo que compran. Accidente en Valladolid, en la Cistérniga. Un hombre ha muerto tras el choque de un turismo y una furgoneta. Todo apunta a que uno de los conductores sufrió un infarto y perdió el control del vehículo, que terminó impactando contra una farola. Vivo con mis padres todavía. La vida está como está, es súper difícil pues, vivir con un sueldito tan pequeño. No encuentran trabajo. A la hora de alquilar cualquier tipo de apartamento o piso les piden una barbaridad, aparte les piden un montón de aval, les piden un montón de cosas que a veces no pueden. Me fui con mi pareja, pero porque tuvimos la oportunidad, porque él tiene nómina. Se acomodan en casa. Yo a mi hijo le tuve que dar un empujocito para que marchara, con 30 y ya bastantes. Hoy se ha hecho público el informe del Consejo de la Juventud, en el que señala que la edad media para independizarse está en los 30 años. En Castilla y León, solo 14 de cada 100 jóvenes puede hacerlo, una cifra por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 16%. Sin embargo, en España nos encontramos muy lejos de la media de la Unión Europea, donde el 32% de los jóvenes menores de 30 años puede independizarse.
Irse de casa es cada vez más complicado. El principal motivo es que para muchos jóvenes es inasumible pagar una vivienda. ¿Por qué? Pues porque los precios de los alquileres o los de las compras de las viviendas han subido más que los salarios. Al pago de los alquileres se les suman los gastos de luz, gas y agua, por lo que a los jóvenes todavía les faltaría una media de 77 euros para poder llegar a final de mes. Además, por géneros se independizan más las chicas que los chicos, sin embargo ellos prefieren hacerlo más en solitario que ellas que comparten vivienda. Hoy en el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha dado a conocer las medidas con las que el Ejecutivo pretende luchar contra el acceso a la pornografía de los menores. Aquí las pueden ver. Han anunciado que antes del verano estará disponible una aplicación móvil que impedirá que los adolescentes puedan acceder a este tipo de contenidos. Además, desde el Ejecutivo han asegurado que también están trabajando en la creación de una ley integral para la protección de los menores en Internet. Sara Ayuso, ¿qué más detalles tenemos? Sí, esta será una ley integral que abarcará ámbitos como la educación, la igualdad y las competencias digitales, y que el Gobierno espera se concluya en un gran acuerdo intergeneracional de país, porque proteger a los menores del porno, ha dicho la ministra portavoz, es una máxima preocupación del Gobierno, para también de esta manera prevenir las consecuencias emocionales que este consumo puede tener en los jóvenes y evitar que se normalice la violencia contra la mujer. Ha dicho la ministra portavoz que esta aplicación pionera, esta APP, que ya se ha aprobado en varios navegadores, aúna el derecho fundamental a la protección de datos con la protección a la infancia. Un sistema de verificación de la edad que además ha sido ya probado con los principales navegadores. Si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas. La pornografía está a golpe de clic. A través de anuncios cuando se descargan aplicaciones o de chat de redes sociales o de imágenes que les llegan a través de grupos de WhatsApp. Hay niños que a los 8 años ven porno accidentalmente. A partir de los 13, la mayoría, 7 de cada 10, lo consumen con frecuencia. Es en una edad muy precoz en la que a nivel emocional, a nivel madurativo, no son capaces de entender ni de asimilar pues, la información que les está llegando. El 30% de los menores aprende sexualidad con la pornografía. Es un guión que tratan de imitar y de ejecutar. Hay una desigualdad clara donde las mujeres son víctimas de violencias sexuales, mientras que los hombres son los que perpetúan. Para los expertos, limitar el acceso a páginas y plataformas no es suficiente. Además, nosotros entramos en los centros educativos y en el mejor de los casos hacemos 3 horas o 5 horas al año de educación sexual, frente a las 59 horas que los menores están expuestos o son los que dicen los estudios que ven en pornografía. La educación sexual es la eterna asignatura pendiente. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, por otra parte, un decreto para equiparar la regulación del tabaco calentado a la de los cigarrillos tradicionales y prohíbe los productos con aromatizantes. El Ejecutivo también ha anunciado que Sanidad trabaja en la regulación de los vapeadores. Mensajes como este que aparecen en las cajetillas de tabaco tradicional sobre los riesgos en la salud que puede producir fumar tienen que aparecer también a partir de ahora en la comercialización del tabaco calentado. Estos nuevos dispositivos lo que hacen es calentar el tabaco en lugar de quemarlo como en los cigarrillos tradicionales. Esta regulación cumple con un mandato de la Unión Europea de hace un año. La comercialización de tabaco calentado es reciente, pero su consumo ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Tabaco calentado provoca cáncer, provoca enfermedades, provoca muerte y que por lo tanto su consumo está totalmente desaconsejado. Y está también desaconsejado en aquellas personas que quieren dejar de fumar y que piensan que el consumo del tabaco calentado les va a ayudar a desengancharse del tabaco. Entonces, pues no es así. Evidentemente, quien quiera dejar de fumar tiene que utilizar otras técnicas. Cuenta atrás para eliminar de nuestra Constitución la palabra disminuidos. El primer gran paso se dará esta tarde en el Congreso, donde se admitirá la iniciativa impulsada por Partido Popular y Partido Socialista. También hoy termina el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía.
Desde esta tarde, la tercera reforma de la Constitución estará más cerca. Hoy es un buen día para todos los que creemos en la igualdad. Nos hemos puesto de acuerdo para hacer un país mejor. Porque hoy el Congreso dará luz verde a la iniciativa de PP y PSOE para borrar de nuestra Carta Magna el término disminuidos y sustituirlo por personas con discapacidad. Una reforma que salda una deuda simbólica. Un cambio histórico. La unidad ante este cambio constitucional no es completa. Nuestro voto será abstención. Algunas formaciones, además, quieren introducir otros cambios. La reforma del derecho civil valenciano. Pero en principio PP y PSOE pactaron solo una modificación y, salvo sorpresa, será la que se apruebe el jueves y a continuación se envía al Senado. Hoy, además, se vuelve a hablar de la ley de amnistía. Estamos hablando de una serie de cuestiones técnicas que podrían reforzar las garantías de la ley. Esta tarde termina el plazo para presentar enmiendas parciales y el Gobierno y los independentistas negocian con discreción. Quieren que el texto no admita dudas jurídicas. Si hay enmiendas, serán de forma coordinada. PP y Vox, que ya vieron tumbadas sus alternativas en la ley, esto es solamente el principio, aumentan sus críticas. Queremos saber en qué consiste el colorín colorado de los independentistas y el jaque mate al Gobierno de España. El objetivo del Gobierno es que el texto, como muy tarde, se apruebe en los primeros días de febrero. El Gobierno desclasifica parcialmente documentos del espionaje a Pere Aragonés con el sistema Pegasus. Atiende así a la reclamación del juez de Barcelona previo a la declaración de la exdirectora del CNI como investigada. Para el Gobierno, estas conductas del Ejecutivo de Mariano Rajoy son bochornosas. Muestran total colaboración con la justicia, piden explicaciones al Partido Popular y descartan que afecten a la seguridad nacional. Lo que sí que afecta a la seguridad nacional es la forma de actuar del principal partido de la oposición. Es demasiado evidente el silencio absoluto del señor Feijóo y del Partido Popular. Los vallisoletanos Óscar Puente y Ana Redondo van a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE, que es el órgano que dirige el partido a nivel nacional. El Comité Federal va a ratificar sus nombramientos en la Convención de los Socialistas que se celebra en A Coruña este domingo. También entrarán en la Ejecutiva otros ministros como la titular de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el de Industria, Jordi Hereu. Estos nombramientos pueden suponer la salida de la Ejecutiva de la leonesa Andrea Fernández. Todo indica, por cierto, que García Gallardo será una de las incorporaciones del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que prepara Santiago Abascal. Esta noche finaliza el plazo para presentar candidaturas a presidir el partido. Junto a García Gallardo, líder de Vox en Castilla y León, se prevé la entrada en la dirección de, entre otros, los vicepresidentes de Murcia y Aragón e incluso la de la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. Yo debía estar en otro sitio. Sáez, apoyando a Santiago. Otro asunto de debate estos días es la propuesta de autobajas por gripe que lanzó la ministra de Trabajo hace unos días. El secretario general de UGT, que anoche fue entrevistado en nuestro programa Cuestión de Prioridades, la calificó de irresponsable porque creó mucha expectativa entre los trabajadores sin que haya nada concreto. Yo me enteré de esta historia, que ya no digo ni propuesta, porque no sé si es propuesta, porque nosotros no hemos vuelto a saber nada más de ella, pues porque ha salido en televisión y lo ha explicado. Entonces yo creo que hay cosas que no hay que improvisar. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Quiero saber qué proponen. Quiero poder verlo con las empresas, porque esto es una cuestión que afecta también al empresario. En Ávila siguen con los presupuestos prorrogados. No hay acuerdo entre la oposición y el equipo de gobierno. Tras romperse las negociaciones entre Vox y Por Ávila, se ha iniciado un nuevo procedimiento. Este último ya ha entregado un documento con propuestas sobre las ordenanzas fiscales, también prorrogadas al resto de grupos, y en un mes se llevarán a la Comisión de Hacienda. El proceso podría derivar en una cuestión de confianza al alcalde si la oposición sigue sin mostrar al menos su abstención. En Palencia, previsiblemente, sí saldrán adelante los primeros presupuestos de la legislatura. El Partido Socialista ha cedido a la petición de Vamos Palencia de no ejecutar en este primer año una playa fluvial presupuestada en 200.000 euros y destinar esa partida a otros asuntos, a su juicio
prioritarios, como el acerado o pavimentado de la ciudad. Será este jueves, en pleno ordinario, cuando se aprueben los presupuestos de este ejercicio. La Comisión de Transparencia, que depende de la Oficina del Procurador del Común, recibió el pasado año 517 reclamaciones, la mayoría de ellas por la falta de acceso a la información solicitada a los ayuntamientos y con un porcentaje muy alto también de reclamaciones frente a las consejerías de Administración Autonómica. El inicio del expediente ya motiva y lleva a la Administración a entregar esa información, de manera que en muchas ocasiones, sin tener que resolver, solamente el hecho de que se plantee una reclamación ante la Comisión de Transparencia y que nosotros activemos esa reclamación ya impone o deriva que la propia Administración ofrece esa información. El Partido Socialista ha denunciado que la Junta sube los precios de referencia del alquiler social entre un 25 y un 45%. Y eso, dicen, va a perjudicar a partir de ahora el acceso a una vivienda a los jóvenes, especialmente en el medio rural. El PSOE pide al Gobierno autonómico que recapacite. Una vivienda de aproximadamente 70 metros cuadrados, de 70 metros cuadrados en alquiler, que hoy pagaba 400 euros, va a costar 158 euros más. Siempre, desgraciadamente, el común denominador es lo inútil de las políticas en materia de vivienda que la Junta de Castilla y León tiene para los castellanos y los leoneses. El plazo para reclamar los gastos hipotecarios se amplía hasta el 14 de abril. Iba a finalizar en unos días, pero por el parón en los juzgados durante 2020 por la pandemia se ha extendido. Este trámite le pueden iniciar todas las personas que firmaron una hipoteca antes de 2019. Si tu banco te impuso la obligación de pagar todos los gastos asociados a la hipoteca, puedes pedir que te devuelvan lo que pagaste. Eso sí, estén atentos. A aquellas personas que se han comprado una casa, sobre todo de segunda mano, antes del 1 de enero del 2019, independientemente de la fecha en la que se la han comprado. ¿Y por qué pago se puede reclamar? Facturas del notario, registro, gestoría y tasación. ¿En qué porcentajes? El notario el 50% y el registro, gestoría y tasación el 100%. Eso sí, debes tener a mano todas esas facturas. Para poder reclamar hay que tener facturas y las facturas normalmente las tiene el cliente. Y por ejemplo, ¿hasta cuánto dinero nos pueden devolver? A lo mejor le devuelven 200 euros, otros que devuelven 400, pero hay gente que devuelven 1.500 o 2.500 euros. Y todo esto todavía hay alguno que no lo sabía. No tenía ni idea. No lo sabía. Ni idea. Ni idea. Así que ojo, porque esta devolución tiene fecha de caducidad, el próximo 14 de abril. Creo que no he visto en mi vida una manera más fácil de ganar dinero. Coges los papeles que tienes en casa, traes las facturas, nosotros te miramos en la cantidad de devolver, firmas la hoja de encargo y te olvidas del tema. ¿Lo apuntaré en la agenda? Pues habrá que mirarlo. Pero hay que tener en cuenta que el banco puede denegarnos la reclamación. El banco tiene un plazo de 40 a 45 días para contestar y si no contesta lo que hay que hacer es acudir a un abogado para presentar la demanda. Según establece el Tribunal Supremo, los consumidores pueden reclamar estos gastos por considerarlos abusivos. Comienzan las primarias del Partido Republicano y Donald Trump comienza arrasando a sus rivales. Ha obtenido el 52% de los apoyos en los caucus de Iowa, el primer paso en el proceso para que sea designado como candidato a la presidencia de los Estados Unidos en la convención del partido el próximo mes de julio. La crisis de Oriente Próximo sigue amenazando con extenderse. La Guardia Revolucionaria de Irán ha bombardeado con misiles el Kurdistán iraquí. Dice que lo ha hecho para destruir un centro de espionaje israelí, mientras los hutíes yemeníes han atacado un mercante estadounidense en el Mar Rojo. En Ucrania sigue estancado el frente alrededor de Zaporilla, mientras el ejército ruso aumenta sus bombardeos en Yarkov, en el nordeste. El gobierno ucraniano ha evacuado 20 localidades de esa provincia por la intensidad de los ataques. Es una de las tapas más reconocidas del país y levanta pasiones aquí, pero también cuando la prueban los turistas. La croqueta bien merece estar en el ranking de las comidas españolas más internacionales y bien merece también tener su propio día. Es hoy, 16 de enero.
Miren, se trata de un plato de referencia en la cocina española desde hace décadas y décadas. No en vano, la croqueta permite aprovechar los restos de comida de la casa, algo muy valorado para la economía familiar. La estrella hoy es la croqueta, pero lo es siempre. En los establecimientos hosteleros como el que nos encontramos es también un aperitivo muy demandado y desde luego muy socorrido también en cualquier celebración pedirse una ración como esta de croquetas, de jamón, de pollo, de huevo, de restos del cocido, incluso de marisco. El secreto está en la masa. Hombre, la clásica, la de jamón. Pues las tradicionales, las de jamón y bueno, alguna variedad también está bien. Es un clásico y en este caso le dan un toque especial con el marisco, que es algo que a mí me encanta. Y en que te queden crujientitas pero no muy hechas. El Espacio Experimental de Arte Fonseca en Salamanca inaugura la primera exposición del año. Cartografía de la humedad es el trabajo de fin de máster del colombiano Adrián Estrada. Se trata de una particular revisión de la historia personal del artista y la de su propio país, atravesado por conflictos como la guerrilla, la violencia o la sexualidad. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar.